Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Eh, Estamos empezando un nuevo mes, este mes de octubre. Yo sé que va a ser un mes de mucha bendición y continuamos con el énfasis que venimos trabajando en nuestras casas de fe, que es los héroes de la fe, basado en el texto de Hebreos capítulo 11. Hemos estado hablando un poco acerca de Abraham en la última ocasión y al ser Abraham el padre de la fe, pues nos obliga a tener que tocar otro aspecto de la vida de Abraham, que nos revela su fe y nos revela el por qué él es tenido como el padre de la fe para todos nosotros. Así que el tema con el que el pasaje que vamos a estudiar es el continuo de Hebreos capítulo 11. Vamos a llegar al versículo 17, donde hace una referencia a Abraham muy clara y nos dice que Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Esta es una historia que es muy conocida por todos y es uno de los momentos más fuertes que nos trae la palabra de Dios, porque es aquella ocasión donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es necesario que nosotros recordemos brevemente lo que es la historia de Abraham. Abraham había recibido una promesa de Dios, una orden de Dios de salir de su tierra a una tierra que Dios le iría a mostrar. Abraham obedeció por fe y salió, y en ese proceso de estar andando por la tierra, Dios le promete un hijo, y Abraham dura 25 años, desde los 75 hasta los 100 años aproximadamente. Duró Abraham en una lucha para desarrollar su fe, porque él era estéril, su esposa era estéril, ya estaban de edad avanzada, etc. Así que le era imposible concebir un hijo, hasta que a la edad de 100 años Sara, la esposa de Abraham, concibe a Isaac. Así que Isaac era el fruto de una lucha de 25 años de Abraham, desarrollando una fe y una confianza en Dios para alcanzar esta gran promesa de Dios. Y ahora, años después de que ya Dios le da a su hijo, ahora Dios le pide que lo sacrifique. Cuán difícil es cuando viene algo, una solicitud de Dios tan fuerte a nuestras vidas, más en ocasiones en que es algo en lo que hemos depositado toda nuestra vida, toda nuestra fuerza, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos. Nosotros debemos comprender que realmente Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo. De por sí el desarrollo bíblico nos muestra que Dios, para Dios esto era una abominación, y fue prohibido en la ley de Moisés que el pueblo de Israel pasara a sus hijos por el fuego o los sacrificara a ninguna clase de Dios, o ni siquiera al Señor. Así que no era la voluntad de Dios que Abraham sacrificara realmente a su hijo, pero esto era una prueba para la fe de Abraham. Aún así, a pesar de lo dura o cruda que puede parecer la historia, esta es una historia de esperanza, porque suele pasar que cuando uno ya ha recibido lo que quiere, lo que anhela de Dios, suele entrar en un estado de confort, y cuando uno siente que se le mueve el piso por una orden de Dios como estas, pues eso te hace volver a vivificar tu fe y hace que vuelvas a levantar tu mirada y a ver con esperanzas hacia Dios, confiando en Él. Abraham tenía que probar que su fe estaba puesta en Dios, más allá del hecho de que ya tuviera a su hijo con él. Abraham debía probar que amaba a Dios por encima de todas las cosas, a pesar de que Dios no quería realmente que Abraham sacrificara a su hijo, y nos lo muestra el final de la historia, que Dios no le permite a Abraham que sacrifique a su hijo. Aún así, Abraham demostró que su fe era fuerte. Hay una historia con la que vamos a iniciar un poco este tema de hoy, y yo quiero invitarle a que vea el video de esta semana que nos ilustrará un poco de lo que es la historia de Abraham. El video es el siguiente. Muy bien, usted pudo haber observado en el video un poco resumido lo que fue la historia de Abraham y cómo Dios impidió que Abraham al final sacrificara a su hijo. Hay varias cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta frente a la vida de Abraham, pero antes de entrar a estudiar detalladamente esta historia de Abraham, este aspecto de la historia de Abraham, quiero invitarle a que reflexione en una historia que nosotros le hacemos llegar ahí en su material como introducción,
que es simplemente el testimonio de un hombre que llegó muy mal a una iglesia y la iglesia le brindó apoyo, le brindó ayuda, le brindó hospedaje, le tendió la mano en un momento de necesidad y empezó a ser muy próspero hasta el punto que se volvió una persona muy rica. Pero cuando empezó a ganar tanto dinero, pues tuvo conflicto con aquello de tener que dar los diezmos a Dios, etc. Así que se envaneció y dijo: yo mismo puedo montar mi iglesia, y decidió hacerlo, y esto lo llevó en un declive en todas las áreas de su vida, hasta el punto que llegó aún a parar en una cárcel por malas gestiones y por malas situaciones. Y después de todo esto regresó de nuevo a su iglesia, donde le habían tendido la mano, volvió igual que al principio y comprendió que era más valioso tener fe que aún tener dinero. Todas las personas que han creído en Dios, ninguno de ellos ha sido avergonzado. Todos han recibido una respuesta de Dios para sus vidas y algo bueno por su fe. Así que es muy importante que nosotros comprendamos que vale la pena que nosotros depositemos nuestra fe en Dios. Y en esta historia de Abraham nosotros vemos dos cosas importantes con relación a la fe. La primera de ellas es que la fe suele ser probada. En algún momento la fe de uno va a ser probada, como fue la de Abraham. Y uno podría pensar: vaya, pero Abraham tuvo muchas pruebas en su fe. Pero realmente lo que le hace a uno crecer en la fe es justamente esas pruebas. Cuando uno supera cada prueba que tiene su fe, entonces uno va aumentando su fe. Es por esto que la fe debe ser probada. Cuando uno quiere tener más fe, anhela de Dios más fe, uno debe saber que esa fe crece. Al igual que crece el estudio en un colegio o en una universidad, tú pasando pruebas que te van haciendo ascender en tu nivel de conocimiento. Lo mismo es con relación a la fe, solo que las pruebas de la fe van relacionadas con la vida. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, no porque él quisiera que así fuera, sino porque necesitaba que la fe de Abraham continuara creciendo. Necesitaba que Abraham pasara de un estado de reposo y que su fe fuera de nuevo activada, para que él pudiera seguir creciendo en lo que Dios quería para él. Y uno podría pensar en este momento: pero bueno, ¿qué más podría haber para Abraham si ya habría alcanzado casi todo lo que un hombre a su edad podría anhelar y tener? Pero la fe no solamente sirve para poder alcanzar algo que uno quiere, sino que la fe es un estilo de vida. A veces uno, cuando entra en todo lo que quiere, entra en un estado de confort y su fe se enfría. Y Dios quiere que nosotros continuamente tengamos una fe activa. Por eso es tan importante mantener los sueños, tan importante mantener las visiones que Dios nos ha dado. Abraham fue probado en su fe, pero Abraham fue hallado de que seguía creyendo en Dios, a pesar de. Dios le había dado unas promesas a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas en los cielos, como la arena. Abraham sabía que así él matara a su hijo, Dios tendría que levantarlo entre los muertos para cumplir todo lo que le había prometido. Así que esta era una prueba con relación a qué tanto conocía Abraham a Dios. La fe de Abraham era capaz de estar tan firme a pesar de creer en Dios que cumpliría su promesa aun cuando viera a su hijo muerto. Por eso es que cuando Hebreos nos habla de Abraham, nos está diciendo que Abraham lo recibió de manera figurativa de la muerte, porque recibió de nuevo a su hijo y recibió de nuevo las promesas que Dios le había dado cuando Dios le impidió que sacrificara a su hijo. Querido hermano, en algunos momentos nuestra fe va a ser probada. Piensen cómo reaccionaríamos nosotros si Dios nos pidiera aquello que nos ha prometido. Porque no solamente era el hijo de Abraham lo que Dios le estaba pidiendo, sino era pedirle todo lo que le había prometido, esa descendencia, pedirle esos sueños que Abraham tenía. A veces uno no quiere soltar sus sueños, ¿verdad? Sino uno quiere antes aferrarse a ellos y que nadie los toque. Pero Dios le pidió a Abraham: dame eso que tú anhelas, dame esos sueños que tú tienes, y confía en que en mis manos van a estar mejor. Yo le invito a que usted deposite a través de la fe todos sus anhelos, todos sus sueños en Dios. En las manos de Dios ellos van a estar seguros, ellos van a estar bien. Aprenda a confiar en Dios, a pesar de las circunstancias. Aun cuando vea las cosas adversas, coloque su confianza en Dios, su fe en Dios, y supere la prueba de su fe. Lo segundo que debemos mirar de la historia de Abraham es que la fe siempre te lleva a obedecer. La Biblia nos dice en otra porción que la fe sin obras es muerta. De ahí que siempre que la persona cree va a hacer algo. Y en este caso, siempre que uno cree va a obedecer.
va a obedecer a la palabra de Dios, va a obedecer a lo que Dios me está mandando, va a obedecer a lo que Dios me está pidiendo. Fíjese que Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y cuando uno va a la historia en el libro de Génesis, uno se da cuenta que Abraham madruga a hacer algo que era difícil para él. Dice que siendo muy temprano, Abraham alistó todo y se fue de camino hacia donde Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Querido hermano, la mejor manera como uno puede manifestar la fe es obedeciendo la palabra de Dios. Dé pasos de fe, obre en fe, haga cosas en su fe. Que la fe lo lleve siempre a obedecer lo que Dios le está diciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ve a su alrededor. Usted actúe en fe, crea, obre. Solamente quien cree es capaz de hacer algo en fe. Por eso la fe no se puede aparentar. Solo quien cree es capaz de moverse hacia lo que Dios le está diciendo. Dios quiere, a través de este ejemplo de Abraham, que usted se levante de allí de donde está y empiece a vivir en fe. No es este un mensaje solamente para escucharlo y pensar qué bonita es la historia de Abraham, sino es un mensaje para que cada uno de nosotros nos levantemos y digamos: hay que hacer algo con relación a lo que Dios nos está prometiendo, con relación a lo que Dios nos está mandando. Y cuando usted cree en el Señor, empieza a actuar conforme a lo que la palabra de Dios le dice. Recuerde, querido hermano, que vale la pena creer en Dios, sin importar las circunstancias. Así que yo le invito a que usted cada día de su vida coloque su fe en Él. Pues nadie, absolutamente nadie, que ha depositado su confianza en Dios ha sido avergonzado. Usted ve a lo largo de la Biblia y en estos temas que estamos viendo en estos días, que son los héroes de la fe, que ninguno de estos hombres fue avergonzado. Todos recibieron una respuesta de Dios y un resultado bueno para sus vidas. Así que vale la pena creer en Él. Pero recuerde que usted necesita trasladar esa fe a hechos. En su material usted tiene la confesión de fe. Yo le invito a que la lea conmigo en voz alta o que la repita después de mí. Vale la pena creer en Dios sin importar las circunstancias. Por eso yo creo en Jesús como el Salvador de mi vida. Amén. La actividad de esta semana es una actividad muy sencilla. Usted la encuentra en su material. Es simplemente pedirle a las personas que escriben y compartan de pronto cuál sería una situación difícil en su vida, a qué cosa les sería difícil renunciar o dejar, y que expliquen el por qué. De pronto esto nos llevará a descubrir que hay en nuestras vidas ciertas cosas que están ocupando una prioridad muy grande en nuestras vidas. Recuerde que Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras prioridades y en nuestro corazón. Esto le permitirá ministrar en la vida a los asistentes a su casa de fe e invítelos a que lo más importante que hayan en su vida se lo entreguen al Señor en esa noche. Dígale que en oración usted le entregue a Dios las cosas y diga: Señor, esto que es lo más importante en mi vida y que no quisiera perderlo, lo quiero colocar en tus manos y voy a confiar que tú tendrás cuidado de él, así como lo hizo Abraham con su hijo en aquella ocasión. Depositó a su hijo en las manos de Dios, por lo tanto no fue defraudado. Hágalo con sus asistentes a la casa de fe y usted verá un resultado muy bueno. Mis hermanos, quiero invitarles por favor a que nos compartan sus testimonios, sus experiencias, sus opiniones. Escríbanos al correo que está apareciendo en pantalla, Casas de Fe LGC. Nosotros estamos abiertos a sus sugerencias, a sus opiniones, a su testimonio. Es una gran bendición para nosotros. Recuerde por favor a los líderes de Casas de Fe en la ciudad de Bucaramanga. Estamos trabajando fuertemente con la convención para noviembre, así que compártale en cada casa de fe a partir de ahora a todas las personas el trabajo de la convención. Recuerde que ya se repartieron las boletas para que usted las comparta con su gente y nos enfoquemos desde ya para sacar este evento adelante. Queridos hermanos, quiero recordarle también que el éxito de una casa de fe está en la preparación, en el ánimo. Usted está más que preparado, siempre se lo digo, se lo repito cada semana, porque usted saca el tiempo para ver este video, para estudiar el tema, para reunirse con su pastor. Así que no pierda el ánimo. No se canse de hacer el bien, porque estoy seguro que cosechará cosas buenas para su vida. Así que vaya con todo el ánimo esta semana a su casa de fe. Déjese sorprender por Dios. Permita que Dios obre cosas maravillosas en su casa de fe, que yo sé que usted quedará boquiabierto con lo que Dios está haciendo en su vida y en los asistentes a su casa de fe. Recuerde que su trabajo está construyendo el reino de Dios en este mundo y su trabajo es valioso, es muy importante, es muy hermoso. Así que no se canse de hacerlo, cobre ánimo y vaya esta semana con todo su corazón dispuesto a ver la gloria de Dios.
Yo le envío un abrazo muy fuerte desde aquí y espero que todo el material que estamos preparando sea de mucha edificación para sus vidas y para los asistentes a su casa de fe. Les bendigo en el nombre del Señor y nos vemos en una próxima oportunidad.